¿Y si la tormenta hubiera empezado justo cuando hacías lo correcto? Durante meses, Martín había esperado ese día, había revisado cada detalle, había hablado con su familia, había hecho las cuentas una y otra vez y, finalmente, tomó la decisión que creía correcta, aunque sabía que no iba a ser fácil. La primera semana todo pareció confirmar que había elegido bien, pero después comenzaron los problemas, una llamada inesperada, una deuda que no estaba prevista, una discusión que nunca imaginó tener y, poco a poco, aquella decisión que había tomado con tanta convicción empezó a llenarse de dudas. Una noche se quedó solo en el auto, con las manos todavía sobre el volante, mirando la lluvia golpear el parabrisas, y volvió a hacerse la misma pregunta que venía repitiendo desde hacía días: si realmente estaba haciendo lo correcto, ¿por qué todo se había complicado tanto? Afuera seguía lloviendo, el teléfono permanecía en silencio y, por primera vez, sintió que no tenía ninguna respuesta. Tal vez alguna vez te pasó algo parecido: hacer lo que creías correcto y descubrir, casi inmediatamente, que el camino no se volvía más fácil. Y justamente ahí comienza el Evangelio de hoy, porque los discípulos tampoco estaban en aquella barca por haberse equivocado, estaban allí porque Jesús mismo les había pedido que fueran a la otra orilla. Primer libro de los Reyes. Allí, entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz, que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Salmo 85. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor promete la paz, su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz, sobre la huella de sus pasos. Carta de San Pablo a los Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Los discípulos no estaban atravesando el lago porque hubieran tomado una mala decisión, no habían escapado de Jesús ni habían elegido un camino equivocado. Estaban allí porque él mismo les había dicho que subieran a la barca y fueran hacia la otra orilla, y sin embargo, durante la noche, el viento comenzó a golpear con tanta fuerza que la barca quedó sacudida por las olas.
Y esto puede incomodarnos, porque muchas veces imaginamos que si estamos haciendo lo correcto, si intentamos vivir bien, si buscamos a Dios y tomamos decisiones con buena intención, entonces las cosas deberían acomodarse, como si hacer la voluntad de Dios fuera una especie de garantía contra las dificultades. Pero el Evangelio rompe esa lógica, los discípulos obedecieron y la tormenta llegó igual. Quizás alguna vez te preguntaste algo parecido: ¿por qué me está pasando esto, si yo estaba intentando hacer las cosas bien, y tal vez no encontraste ninguna respuesta? Una enfermedad que aparece cuando menos la esperabas, un proyecto que se cae después de meses de trabajo, una relación que se rompe aunque hiciste todo lo que estaba a tu alcance, una decisión que tomaste buscando el bien y que termina trayendo consecuencias que nunca imaginaste. Y hay algo todavía más difícil: durante buena parte de aquella noche, Jesús no estaba en la barca. Los discípulos no podían verlo, no sabían dónde estaba, ni qué estaba haciendo, solo sabían que el viento seguía golpeando y que la orilla todavía estaba lejos. Pero Jesús estaba allí. Había subido a la montaña para orar, y aunque ellos no podían verlo, no estaba ausente, y cuando llegó la madrugada, apareció caminando sobre el mismo mar que los estaba haciendo luchar. Tal vez esta sea una de las cosas más difíciles de aceptar cuando atravesas una tormenta, que el silencio de Dios no significa necesariamente que Dios se haya ido, y que no verlo no significa que no esté cerca. Los discípulos incluso se asustaron cuando lo vieron, porque la ayuda que estaban esperando apareció de una manera que no podían comprender, pensaron que era un fantasma, gritaron, tuvieron miedo, y Jesús tuvo que decirles: tranquilícense, soy yo, no teman. Quizás también nosotros hacemos algo parecido: pedimos que Dios venga, pero esperamos que aparezca de una determinada manera, que quite inmediatamente aquello que nos duele, que cambie las circunstancias, que calme el viento, que nos dé una explicación que podamos entender. Y cuando no sucede así, podemos pensar que Dios no está. Pero mira lo que hace Jesús: antes de calmar el mar, se acerca a ellos. Antes de cambiar las circunstancias, les dice que no tengan miedo. Y Pedro se anima a bajar de la barca. No porque haya dejado de haber viento, no porque el agua se hubiera vuelto tranquila, sino porque Jesús estaba allí y le había dicho una sola palabra: ven. Quizás hay momentos en los que también vos estás esperando que todo se calme para poder seguir, esperando que desaparezca el miedo para tomar una decisión, esperando tener todas las respuestas para dar el próximo paso, esperando que Dios te muestre cómo termina la historia antes de animarte a caminar. Pero Jesús no siempre te muestra la otra orilla, a veces solamente se acerca hasta donde estás y te dice: ven. Y quizás eso alcance para el próximo paso. Porque la fe no consiste en saber que no habrá tormentas, sino en descubrir que, aún en medio de ellas, no estás solo. Elías también tuvo que aprenderlo: buscó a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí, apareció en el rumor de una brisa suave. Porque no siempre hace falta que Dios grite para hacerse presente, a veces está en aquello que apenas podés percibir cuando todo alrededor parece hacer demasiado ruido. Y tal vez hoy no necesitas una explicación para todo lo que te está pasando, tal vez necesitas detenerte un momento y descubrir si, en medio de tanto ruido, todavía podés reconocer esa presencia que no dejó de estar. Si la tormenta que estás atravesando no desapareciera hoy, ¿seguirías creyendo que Jesús está con vos? Porque quizás la pregunta no sea cuándo va a calmarse el viento, sino si vas a reconocer quién camina hacia vos en medio de él. Padre, hay momentos en los que no entiendo por qué permitís que el camino se vuelva tan difícil, especialmente cuando siento que estoy intentando hacer lo correcto, y me cuesta aceptar que puedo estar caminando hacia vos y, al mismo tiempo, atravesar una tormenta. Cuando no te vea, recuérdame que tu silencio no significa ausencia; cuando tenga miedo, ayúdame a reconocer tu voz entre todo el ruido, y cuando no pueda ver la otra orilla, dame la confianza suficiente para dar solamente el próximo paso, sabiendo que tu mano sigue ahí, incluso cuando todavía no puedo verla. Amén.